Bueno, ahí me escuchan Muy bien. buenas noches, sean bienvenidos a temas selectos de Derecho Penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal AC. En esta ocasión tenemos el gusto, el honor y el privilegio de contar con la valiosa presencia del maestro Mario Francisco González Pérez. El maestro Mario Francisco González Pérez es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es especialista en Derecho Procesal Penal, es maestro en Sistema Procesal Penal Acusatorio, es doctorado en Juicios Orales. Eh, Desde hace varios años es abogado postulante en materia penal, cuenta con su despacho propio y ha sido catedrático en diversas instituciones educativas, tanto públicas como privadas, eh, siendo conferencista en diversos foros. Además, es presidente de la Asociación de Abogados Especialistas en Sistema Procesal Penal Acusatorio ACE, CAESPA. Bueno, pues tengo el gusto de contar con su amistad. Bienvenido, Mario González, estás en tu casa en temas selectos de Derecho Penal. Gracias. Muy buenas noches, mi estimado maestro Víctor Rivas, presidente del Colegio Mexicano de la Edad Penal. Buenas noches, estimados amigos que nos acompañan en esta noche. Primeramente agradezco al Colegio Mexicano de la Edad Penal la invitación que me concedió para poder platicar con ustedes esta noche respecto a un tema tan interesante que es la medida cautelar. Y también agradezco a todos los presentes por tomar un poco de su tiempo. Yo sé que las actividades son muy fuertes las que tenemos, tanto en casa como en el trabajo, pero agradezco la atención de todos ustedes y esperemos que sea una plática que sea una retroalimentación para todos nosotros. El tema de hoy, como ustedes saben, son medidas cautelares. Es un tema muy, muy complejo, porque ustedes saben, una cosa es lo que dice la ley y otra, los que son las voces de los legisladores, es decir, los juzgadores, aun y cuando tenemos ya un marco estructural que nos habla de cuándo procede una medida cautelar, cómo se debe de implementar, qué se debe de argumentar, requisitos se debe cumplir, nos hemos encontrado muchos con la experiencia en la práctica que no siempre hay un sustento jurídico legal para la aplicación de las mismas en perjuicio de los imputados. Y lo hablo desde la perspectiva como defensor. Perdón, es que sentí que me salí. Gracias. Ya para entrar en el tema, me gustaría primero que estableciéramos qué se entiende por una medida cautelar o hablar sobre un análisis conceptual. Primero, Carneluti les llamaba proveimientos cautelares, Chavenda les llamaba medidas de conservación o cautelares, Pudetti le llamaba providencias de naturaleza cautelar, Payares, medidas preventivas o de seguridad, Calamendri, providencias cautelares o precautorias. Y entonces debemos entender que una medida cautelar está concebida como un instrumento jurídico que tiene por objeto garantizar tres supuestos o hipótesis que nos establece el artículo 19 constitucional, que son garantizar que no se sustraiga de la acción de la justicia el imputado, que no se obstruya la investigación y, como tercer punto, la protección de la víctima, de los testigos y de la comunidad. Estos puntos, como ustedes lo saben, vienen establecidos en los artículos 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respectivamente. En este momento me gustaría hacer un ejemplo y hay una diferenciación entre las providencias precautorias y medidas de protección. Yo sé que muchos de ustedes ya son doctos en la materia y entienden perfectamente la diferencia, pero habemos muchos otros
que hemos tenido esa duda referente a si es lo mismo una medida de protección, una providencia precautoria y una medida cautelar, y también los momentos procesales en los cuales se puede aplicar cada una de ellas. Si ustedes revisan su artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, encontrarán que nos habla de las medidas de protección. El 138 nos habla de providencias precautorias y el 153 al 171 nos habla de las medidas cautelares. Ahora bien, sería importante hacer la diferencia en qué momento procesal se estaría abordando cada una de ellas. Perdón, voy a ampliar la cámara porque no me alcanzo a ver. Bueno, continuamos en lo que yo arreglo esto. El artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla sobre los medios de protección, y lo importante aquí es que son impuestas por el Ministerio Público en un principio y posteriormente se va ante el juez de control para efecto de ver si la ratifica o no. Y el 138 nos habla de providencias precautorias. Estas providencias precautorias las solicita el Ministerio Público o la víctima o el ofendido ante el juez de control, y ya él determinará si las aprueba o no. ¿Por qué hago esta puntuación? Bueno, porque hablando de providencias precautorias, se habla de cuestiones económicas para poder en un momento dado cumplir con el pago de una reparación del daño. Si bien no saben y lo recuerdan, este sistema, independiente del principio de presunción de inocencia, que para los defensores es muy importante conocerlo, también otro de los motivos que llevó a implementar este sistema fue la restauración integral de la reparación del daño, la justicia restaurativa. Este artículo 138 nos establece dos providencias precautorias, las cuales tiene que solicitarse ante el juez, y ya él determinará si es procedente o no la aplicación de las mismas. Una de ellas es el embargo, o en su caso, asegurar una cuenta bancaria. Y si ustedes ven las medidas de protección, estas son únicamente para garantizar la seguridad de la víctima, no así de una cuestión económica. Ahora bien, si ustedes revisan los dos puntos del artículo 138, se darán cuenta que estas tienen mucho que ver con las medidas cautelares establecidas en la fracción 3 y 4 del artículo 155. Y muchos dirán, entonces, ¿es lo mismo? Y aquí el punto es importante hacer la señalización. La providencia precautoria tiene como finalidad que se pague la reparación del daño. Y la medida cautelar es garantizar la reparación del daño, que no es lo mismo. Esa garantía, ¿qué efectos tiene para poder cumplir la reparación del daño? Bueno, cuando se llega ya a la estadía procesal de la sentencia, donde ya se le condene a una persona, entonces ahí dentro de la sentencia se establecerá que tiene que hacer la reparación del daño, y podría esto cubrirse con la garantía que se hizo en un principio, hablándose de una garantía económica, siendo establecido esta medida cautelar. Me estoy adelantando un poquito nada más porque es importante hacer estas diferencias en razón de que existe una confusión muy grande entre medida de protección, providencia precautoria y medida cautelar. Son instancias procesales diferentes y se dan en momentos procesales diferentes. Ahora bien, entrando en materia, muchos dirán, bueno, el tema de medida cautelar es un tema sencillo porque viene muy delimitado dentro de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero en la práctica nos hemos llevado la sorpresa de que no es así. Los que han tenido la oportunidad de llevar a cabo debates de medidas cautelares y en diferentes momentos procesales, como por ejemplo, cuando se solicita
la suspensión o la ampliación de término constitucional para que el juez de control resuelva sobre vincula o no a proceso a nuestro cliente o el representado, es un momento en el que se puede establecer una medida cautelar, la solicita el Ministerio Público, la debate el defensor y la resuelve el juez de control. Otro estadio procesal es una vez que es detenida una persona presentada ante el juez de control y no se solicita la ampliación del término constitucional, una vez que se decreta la vinculación a proceso, como ustedes bien lo saben, se entraría entonces al debate de la medida cautelar. No sé si tengan alguna duda hasta este momento o algún comentario. Por el ¿Sí me momento lo escuchan? vamos entendiendo. Sí, vamos entendiendo, gracias. Muchas gracias. Hago estas preguntas porque quiero llevar un esquema, sobre todo diseñado para el efecto de la defensa, y vayamos viendo los puntos y los momentos en que esto procede y cómo se debe de llevar a cabo. Yo recuerdo mucho, hace tiempo, antes de que se estableciera el Código Nacional de Procedimientos Penales, como ustedes saben, cada entidad federativa hizo su Código de Procedimientos Penales, apegados al nuevo sistema, a parámetros de CONACYT, pero el problema fue que no establecían momentos procesales específicos para el momento de llevar a cabo el debate de las medidas cautelares. Yo les platico una experiencia que tuve en el año 2013 en Puebla, en colaboración con una universidad de allá. Se hizo un curso y llegaron personas de diferentes partes de la República Mexicana. Los que me llamaron la atención mucho fueron de Veracruz, porque ellos decían que en ese momento el juez de control, la medida cautelar la decretaba hasta en tanto se llevara a cabo la vinculación a proceso. Es decir, momentos antes, cuando se solicitaba la ampliación del término, no decretaba una medida cautelar. Ahí había una confrontación fuerte entre los criterios que manejaban en ese estado, como en los estados donde ya el sistema ya llevaba más tiempo, como en el Estado de México, Oaxaca, como Nuevo León. Y cuando llega el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ya establece y marca la diferencia del momento procesal oportuno en que se debe llevar a cabo esta situación. Y aunque ustedes no lo crean, todavía existen muchas dudas al respecto. Hay mucha gente que todavía tiene la duda en saber en qué momento se lleva a cabo o no esta determinación, porque muchos no han llegado a ese estadio procesal de encontrarse ante un juez de control y hacer este tipo de debate. Ahora bien, si alguna idea no queda clara, les pido por favor que me hagan saber, que me la pregunten para que la aclaremos, porque a veces uno se va de filo por el tema de que ya más o menos tiene la idea de cómo va encaminada la dinámica de este debate, y a veces perdemos de vista muchos puntos que pueden ser interesantes o importantes que se aclaren. A mí me gustaría comentar, primero, cómo se llega ante un juez de control, cuáles son las formas de conducir al imputado a una audiencia para llegar al debate de medidas cautelares. Pues como ustedes saben, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece cuáles son las formas de llegar o de conducirse al proceso. No le voy a dar lectura, vamos a ir platicando sobre la marcha, salvo que alguno de ustedes quiera que se le dé lectura, con mucho gusto lo hacemos. ¿Están de acuerdo en que continúe como voy o quieren que se le vaya dando lectura a los artículos que voy a ir mencionando? Yo creo que conforme la marcha para no retrasarnos mucho. Vamos bien. Muy bien, muy No, bien. vamos bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, si ustedes revisan su artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se darán cuenta que las formas de conducción son las siguientes. Primero, puede haber una detención en flagrancia, aunque es urgente, y entonces el MP, contando con sus 48 horas para integrar su carpeta de investigación, llegaría con el juez de control. La otra forma de llegar es mediante una orden de aprehensión. El mismo artículo se establece los supuestos en que tendría que ser esta hipótesis para efecto de que se llegara al juez de control con una persona detenida por orden de ejecución de orden de aprehensión. Y el otro estadio procesal sería
mediante un citatorio donde el Ministerio Público solicitó ya una audiencia inicial de formación de imputación, y después la analiza y si ve que se cubren ciertos requisitos, entonces giraría citatorio para citarnos al comienzo de una audiencia inicial donde se daría la formulación de imputación a un imputado, que como ustedes saben, la formulación de imputación es hacerle de su conocimiento a una persona que se está haciendo una investigación en su contra y ahí se establece el tipo de delito que se les está imputando, quién se los imputa y los datos de prueba con que cuenta el Ministerio Público para, en su caso, establecer que hay responsabilidad por parte del imputado frente a ese hecho delictivo del cual se le está imputando. Cualquiera de esos tres estadios procesales son necesarios para llegar ante juez de control. Una vez llegado ante juez de control, si es, por ejemplo, con detenido, ustedes saben que se lleva a cabo algo que se llama control de la detención. No voy a entrar a fondo ese tema porque no es el tema que nos toca abordar hoy, pero solamente es para ir caminando de la mano en cómo es la conducción para llegar al tema medular que nos toca tratar el día de hoy. Entonces, si una persona es detenida en flagrancia o caso urgente, como ustedes lo saben, es detenido, presentado al Ministerio Público, el MP tiene 48 horas para entregar carpeta de investigación y entonces se va ante juez de control y solicita la audiencia de formulación de imputación. Aquí no sé si se encuentran personas litigantes nada más de la Ciudad de México o de algún otro lugar del país. ¿Nos podrían comentar, por favor? Ciudad De de Veracruz, perdón. ¿Perdón? De Veracruz. De Veracruz. Muchas gracias. Yo estoy en Coahuila. Muy amable, ciudad. Muchas gracias. Hago esa pregunta porque platicábamos hace rato. No todo lo que viene en el código o en la ley se lleva a cabo al pie de la letra. La ley nos establece ciertos parámetros, ciertas reglas, pero muchas veces depende de los criterios de los jueces, así como de las formas de trabajo de cada estado y de las cargas de trabajo de los mismos. Por ejemplo, en el Estado de México me acaba de suceder la semana pasada un asunto donde detienen a una persona en la Ciudad de México por una orden de aprehensión. Lo trasladan al MP que la libró, que fue el centro de Catepec, y posteriormente de ahí lo remiten al penal de Chiconautla. Cuando nos enteramos de esta detención, le damos seguimiento y llevamos la sorpresa en Chiconautla que nos dicen, hay mucha carga de trabajo, el día de hoy y posiblemente mañana no se sepa todavía el horario de la audiencia, pero ustedes vengan mañana temprano, porque aquí cada 2 horas se va estableciendo qué audiencias se van a llevar en ese día, independientemente de las que ya están programadas con anterioridad. Pero para estos casos urgentes, cada 2 horas van a irse actualizando su sistema. Bueno, pues entonces al siguiente día vamos, cada 2 horas tenemos que ir a la unidad de control para que nos fueran diciendo si nuestro asunto ya estaba programado. Y en ese día, primer día, nos dicen al final del día, a las 5 de la tarde, no, ¿saben qué? Vénganse mañana temprano porque todavía no llega la boleta por cargas de trabajo. Entonces, pues no podemos decirles nada. Al otro día nos vamos temprano, llegamos, igual entra uno a las 8 de la mañana, no hay nada, empieza el sistema a las 8:30, cada 2 horas hay que ir a checar y ya al mediodía nos dicen, ya está su carpeta aquí, ya está la boleta para la audiencia y la audiencia va a ser hasta mañana, a las 9 de la mañana. Muy bien. Llegamos a la audiencia y ustedes saben que va corriendo el término para que determine la situación jurídica de nuestro representado, que puede ser de 72 horas o 144, dependiendo, ¿no? De cómo vaya a ser la estrategia de la defensa. Para no hacerles el cuento largo, llegamos al día de la audiencia, nos individualizamos, se empieza a platicar sobre la situación y la juez de manera directa nos dice, a ver, ¿van a pedir ampliación de término o van a querer que se resuelva hoy? No, pues si no conocemos la carpeta, pues vamos a solicitar la ampliación del término, ¿verdad? Muy bien. Entonces, les voy a decir que la voy a retrotraer en
términos de los tiempos, hace a 2 días atrás, entonces para que pongan atención cuántos días van a pedir. Nosotros pedimos los 144, que establece la ley como máximo, y la juez nos quitó 2 días, dijo, bueno, son 6 días hábiles, pero ya le descontamos 2, entonces vamos a hacer el cómputo de 4 días para efecto de que se lleve a cabo la audiencia. Obviamente, pues eso es una violación concreta y directa al proceso. Pero en ese momento no se puede hacer nada. Tienes que hacer otros mecanismos, otros recursos para poder debatir esa situación. Pero por lo pronto, ustedes saben que en estos momentos es momento a momento el cómputo que se lleva a cabo para efectos de que determine la situación jurídica de tu cliente. Entonces, pues nos llevamos el momento a cabo así, la audiencia. Incluso fíjense, no sé ustedes en sus entidades federativas cómo sea, pero en el Estado de México me pasó muy curioso. Obviamente uno no conoce la carpeta cuando llegas con detenido. Buscas a los MPs, no los encuentras. Y el día de la audiencia llegan, te entregan tu carpeta. Tú hablas con la autoridad de sala y dices, voy a pedir un tiempo para que yo pueda ponerme de los autos. Sí, está bien, hazlo ya cuando empiece la audiencia. Empieza la audiencia, se le solicita a la juez y dice, ¿cuánto tiempo solicitan ustedes para imponerse de la carpeta? Entonces uno, para uno mismo no tropezarse, le dice, pues ¿cuánto es el tiempo máximo que usted me puede brindar? Y sale con que les doy 10 minutos. Oiga, pero en 10 minutos es imposible que... Bueno, vamos a ver, 10 minutos y si no, me pide más tiempo. En ese momento uno como defensor no puede hacer otra cosa más que ceñirse a lo que establece el juez y ponerse a preparar, revisar la carpeta. Revisamos la carpeta, no nos dio tiempo, regresa, se reanuda la audiencia y nos dice, ¿se pueden imponer? No, su señoría, todos necesitamos más tiempo. Bueno, les voy a dar 5 minutos más. Se va, regresa, obviamente en ese tiempo todavía no se acaba uno de imponer, pero revisas lo esencial, ¿no? ¿Cómo fue detenido? ¿Cuándo fue detenido? ¿Por quién fue detenido? El informe de policía homologado, el informe de policía judicial, informas y revisas todo lo que pueda servirte para poder establecer si fue o no legal la detención, posteriormente para ver qué otros elementos puedes tomar en consideración para valorar si te conviene que en ese momento se resuelva la situación jurídica o no, y obviamente para entrar al debate de las medidas cautelares. Ya llega la juez y nos dice, ¿saben qué? No les puedo dar más tiempo, tenemos una carga impresionante de trabajo. A fin nada más va a ser para determinar ahorita si van a pedir ampliación de término o no, porque la MP le va a hacer conocimiento al imputado de la formulación de imputación y ya ustedes deciden y ahí tendrán tiempo para ver qué es lo que van a hacer. Y pues tuvimos que darle seguimiento de esa manera. Obviamente, escuchamos la formulación de imputación, tomamos nuestras anotaciones respectivas de todo lo que establece el Ministerio Público. Como ustedes saben, es el hecho posible delictivo que se le imputa, la probable participación del representado en el hecho, así como los datos de prueba como cuenta el Ministerio Público. En ese momento, nosotros no llevamos argumentos suficientes para poder hacer un debate de medidas cautelares. Solicitamos la ampliación del término. Así es como se estableció. Posteriormente llegamos 4 días después, se llevó la audiencia, vincularon a proceso, ya después les platicaré los motivos. Entramos al debate y en ese debate pudimos ofertar datos de prueba, medios de prueba, se desahogaron y ya hubo una determinación al final. Obviamente, como ustedes saben, pues esas determinaciones de medida cautelar se puede promover apelación o, en su caso, podemos promover el amparo indirecto contra la vinculación al proceso, así como la medida cautelar, ¿no? Como ustedes saben, la ley de amparo nos da esa posibilidad. Ustedes revisan el artículo 61 en su fracción 18, apartado B. Ahí nos establece cuáles son las excepciones en las cuales no se tiene que agotar el principio de definitividad, es decir, agotar otro recurso que establece la ley secundaria para irnos a promover un amparo indirecto. Ahora bien, en la Ciudad de México, a mí no me había tocado esa experiencia como me tocó en Chiconautla. Cuando una persona es detenida, inmediatamente, si ya tiene conocimiento de la familia, buscan el abogado, te avisan, oye, sabes que mi familia fue detenido, vas a la UGA y ya te dan informes para que se lleve a cabo la audiencia de manera más pronto posible dentro de lo que cabe, pero no se esperan tanto tiempo como allá.
En Puebla también me tocó una experiencia que fue inmediatamente rápido, fue detenida la persona, llegamos al penal, allá en, ¿cómo se llama este municipio? Se me fue el nombre, pero ahorita se los comento, pero no fue en Puebla Centro. Igual fuimos a preguntar, nos dijeron fue detenido, fuimos a checar y a las 3 horas se llevó a cabo la audiencia, los familiares estuvieron al pendiente, nos avisaron. No sé si ustedes hayan tenido alguna situación al parecer o similar, o si tengan alguna duda o comentario al respecto. Yo sí, Todo maestro, bien, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Eh, lo lo que pasa mucho, maestro, es que la mayoría de los jueces únicamente se basan en las medidas cautelares, en cosas subjetivas que lleva siempre el Ministerio Público. Normalmente se basan a la evaluación de riesgo, que muchas veces la evaluación de las medidas cautelares únicamente tienen datos que vienen en la carpeta, ni siquiera se toman la molestia de ir a hacer una verdadera evaluación ni a los domicilios ni a los lugares mencionados. Y con el solo hecho de que la Fiscalía diga, presenta en la evaluación de riesgo riesgo medio o alto, con eso subjetivamente nos ponen la medida cautelar de la prisión preventiva. Eh, Cuando a nosotros nos exigen realmente que acreditemos prácticamente lo que queremos demostrar para nuestro cliente. Esto es, nosotros tenemos que llevar comprobantes de domicilio para el arraigo domiciliario, asiento familiar, tenemos que acreditar que realmente no va a ser una obstaculización para el proceso, cómo va a ser que no sea posible un riesgo para la víctima. A nosotros nos dan esa carga probatoria por parte de las medidas cautelares. Sin embargo, para ellos subjetivamente nada más hablan de la evaluación de riesgos que ni siquiera ellos deberían de defender, sino que tenían que llevarnos al de medidas cautelares, que es el que hizo la evaluación de riesgo, a defender para que nosotros podamos entrar en una contradicción de ellos, para ver cómo llegaron a esa resolución de su acuerdo en la evaluación de riesgos. La verdad, para mi punto de vista, el debate de evaluación el debate de medidas cautelares ante el juez es muy, muy pobre, muy precario y demasiado violatorio de los derechos de la defensa entre igualdad de partes, porque nosotros nos exigen más que a la fiscalía, pero no nos dan esa oportunidad de investigación como a ellos. No estamos en esa igualdad procesal, es mi punto de vista, maestro. Muy cierto, licenciada, tienes toda la razón. Y creo que a muchos de los presentes nos ha ocurrido lo mismo. Y precisamente por eso estamos aquí, para platicar sobre esos bemoles que podemos nosotros ir trabajando, mejorando, depurando, para obtener resultados mejores para los representados y para nosotros como profesionistas. Yo por eso les comentaba, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa lo que pasa en las audiencias. Nuestro orden jurídico, si ustedes lo ven, es muy garantista, si lo leemos, pero ya cuando estamos en la práctica cambia totalmente. Incluso de lo que usted acaba de comentar, licenciada, no nada más es eso. A veces ni siquiera llevan el análisis de riesgo para poder, siquiera poder argumentar ante el juez para que haya una verdadera ponderación, ¿no? Para que él determine si existe o no ese riesgo procesal. O sea, llegamos a los extremos que a veces no nos llevan o muchas veces no llevan esos análisis. Incluso, como usted lo acaba de decir, hay argumentos subjetivos por parte del Ministerio Público con los cuales acreditan los supuestos del 168, peligro de sustracción, sin llevar nada objetivo para poder acreditar. Fíjese que lo que ha pasado muy seguido, y creo que muchos de ustedes lo han visto, el 168 y establece el peligro de sustracción de la acción de la justicia. Y entonces dicen, primero, que tenga arraigo en el lugar donde se vaya a dar el proceso. Segundo, acreditar la habitualidad, acreditar que no haya riesgo de que se sustraiga. Y una serie de puntos que están en el 168 que ustedes conocen. No le doy lectura como ustedes para no perder tiempo, pero básicamente son los puntos importantes del 168. A veces en el Ministerio Público no, si ni siquiera lleva el sustento jurídico y la prueba objetiva, o el dato de prueba objetivo para establecer que hay un riesgo de sustracción. Nosotros como defensores, ¿qué podemos llevar? Ah, bueno,
como usted dice, podemos llevar, antes se estilaba mucho la carta de recomendación, ¿no? De vecinos que digan, ah, yo sé que fulanito vive en tal lugar desde hace tantos años, conozco a su familia, sé que vive ahí, o la carta laboral, sé que trabaja en tal lugar, y comprobantes de domicilio, es lo como que a lo que uno puede conseguir a la mano rápido para ese tipo de asuntos, sobre todo cuando son con órdenes de aprehensión que no tenemos tiempo para prepararnos, ¿no? Para el debate de medida cautelar. Pero bueno, como tips, independientemente de cuánto entremos a los problemas que hay reales, podemos llevar entrevistas ya propiamente desarrolladas como defensores. Yo, Mario Luis González Pérez, estando presente en tal lugar, me entrevisté con tal persona, tal día, tal hora, quien refiere ser familiar, amigo, vecino de fulano de tal, y ahí establecer los puntos para evitar que nos quieran ellos agarrar por el tema del peligro de sustracción, ¿no? Que no hay un domicilio cierto y que no se acredita que la habitualidad de esa persona en tal domicilio o que no tiene un domicilio, un arraigo en tal lugar, ¿no? Eso es lo que podemos llevar nosotros de bote pronto para efecto de poder llevar a cabo el debate de medida cautelar. Hay otro Ay, problema maestro, pero, que usted comentaba perdón, antes. maestro. Dígame. Perdón, pero inclusive yo una vez llevé hasta la escritura de la propiedad a nombre de mi representado con un historial de 20 años viviendo en el mismo lugar y, y salieron con su argumento tonto, perdón por la expresión, con su argumento tonto de que porque Google Maps no había eh, ubicado exactamente el domicilio que yo le estaba diciendo y entonces eso parecía que no existía el lugar. Entonces son cosas a veces tan tontas con las que nos salen cuando nosotros nos matamos por acreditar el arraigo domiciliario y nos los tiran con una tontería y los jueces se prestan a este tipo de prácticas. Y la entiendo, abogada, y yo sé de lo que me habla, a muchos nos ha pasado esas experiencias. La idea de estas pláticas es ir buscando más elementos o herramientas que podamos nosotros llevar a la audiencia para poder debatir, para poder combatir esos puntos y utilizarlos a nuestro favor. Y si no, pues ya irnos a un recurso posterior, pero ya tenemos elementos suficientes para poder controvertir una determinación de un juez en una medida cautelar, ya sea a través de la apelación o irnos en amparo indirecto, dependiendo de la circunstancia en la que nos encontremos y que nos convenga como estrategia, ¿verdad? Pero la idea es llevar las herramientas suficientes para eso. Mire, hay muchos MPs que dicen, ah, lo que pasa es que él me dijo en la detención un domicilio y a los policías de investigación les dijo otro. O cuando les tomamos sus datos personales, no fue coincidente el domicilio que nos dio él con el que encontramos en el INE o con el que nos están presentando ahorita en este momento en las entrevistas. Aquí el punto es la carga de la prueba y ese punto de debate es importante para nosotros. La tiene el Ministerio Público. Debe llevar puntos objetivos para acreditar. Si nosotros nos remitimos al artículo 10 de la Ley Nacional de Detenciones, ahí establece que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público. Y mientras no se establezca que hay una falsedad, no se debe tomar en consideración ese argumento del Ministerio Público, porque ellos hablan de una falsedad de domicilio o que no se establece el mismo. La carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público. Y ahí en nuestro debate podemos utilizar esas herramientas, ¿no? El artículo 10 de la Ley Nacional de Detenciones dice que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público. No se está acreditando con su dicho y con la pretensión de esta defensa alguna falsedad. Por lo que no se debe considerar que se esté falseando o que no tenga habitualidad, que no tenga arraigo, que no tenga domicilio. Incluso existe otro punto donde argumentan, no se acredita qué domicilio es el que él habita, porque nos dio el domicilio en un principio el de su mamá y su INE tiene otro domicilio. O la familia nos señaló un domicilio donde él vive, pero él refirió otro. Entonces dicen, ah, como no hay una identidad de un domicilio cierto, se acredita o se presume la presunción de sustracción. No sé si les haya pasado a alguno de ustedes un punto similar a eso. Bueno, a Sí, muchos con su a muchos permiso. dígame. Buenas noches. Bueno, ay, perdón. ¿Quiere empezar usted? No, Sí, adelante, quería por favor. participación, maestro. Yo en realidad no llevo mucho derecho penal, me presento, soy el licenciado Javier Olea del estado de Guerrero, específicamente de Mucho gusto. Acapulco. Y la verdad, yo acompaño a mi hijo porque él se dedica a esto, a esta disciplina del derecho, a lo penal. Pero siento que sí es cierto que se cambió a un sistema nuevo, a un sistema adversarial,
pero que sigue imperando la misma forma de pensar o actuar que el sistema anterior. ¿Por qué digo esto? Porque de verdad a veces en la forma de vincular, pocas veces he visto que a un imputado lo dejen en libertad, aunque haya datos de prueba claros y suficientes. Sé que el estándar probatorio, por lo poco que he aprendido, no es muy elevado para poder vincular, pero a veces es muy notorio que el imputado no debe ser vinculado, pero sin embargo así lo hacen. Y ahorita que estoy escuchando que lo hacen en diversas entidades federativas, así es aquí en el estado de Guerrero, compañeros y maestros. ¿Por qué? Porque yo he sabido, ya hablando de temas más profundos en sentencias, los jueces tienen una estadística que rendir. Entonces, esa estadística los obliga, los compele a que deben dictar sentencias condenatorias y no absolutorias. Y esto se viene a resolver básicamente con el amparo directo, definitivamente. Entonces, el criterio sigue siendo de verdad bastante absurdo, jurídicamente hablando. Da tristeza porque pensamos en un momento dado que íbamos a entrar a un sistema adversarial más nítido, más digno, más honesto, pero creo que estamos en lo mismo, de verdad. Y parece ser que juez y Ministerio Público son lo mismo, maestro. Son lo mismo. Están aliados, porque hay cada situación que al Ministerio Público se le pasa a veces. Digo, no vamos en este momento a ejemplificar, pero que el juez haga de cuenta que no lo ve. De verdad. Entonces, yo por eso en lo penal, de verdad, no me meto mucho, pero hoy en día me llama la atención porque en el sistema anterior, en el tradicional, por así decirlo, sí lo postulé, sí lo llevé, y por eso hablo de esa similitud, todavía de esa semejanza en resolver los temas relacionados con la materia penal. Es mi participación, maestro, y gracias. Gracias. Mire, usted acaba de tocar un tema muy importante. Independientemente de que traigan malas costumbres en el otro sistema, hay algo muy cierto. La mayoría de los juzgadores dice, bueno, si se trata de un asunto donde tengo en contra de derechos sociales de importancia para ellos, o donde la víctima sea de un grupo vulnerable, ellos lo que dicen es que se esclarezcan los hechos hasta la sentencia, como usted lo acaba de comentar, ¿no? Dicen, yo me lavo las manos en este momento, yo vinculo, medida cautelar prisión preventiva, y que se resuelva en sentencia este punto. Y ellos lo subsanan de la siguiente manera, y es un punto importante ahorita que tenemos que abordar. Hablando propiamente de los riesgos procesales, como hablaba la abogada, regularmente cuando uno llega a la audiencia, el MP no lleva sus riesgos procesales. Esos los debe solicitar uno posteriormente. Aquí en la Ciudad de México se estila que por las áreas de trabajo de la Ciudad de México tú tienes que hacer tu escrito directamente a la OMECA, a la Unidad de Medidas Cautelares, de Suspensión Condicional del Proceso, solicitando que se requisitos señalarán fechas, momentos, y ya harán lo conducente para que tú hagas tu debate en otro momento, solicitando una revisión de medida cautelar. En el Estado de México, a mí me ha tocado que lo pido directamente al juez de control, y el juez de control directamente ordena al Centro Estatal de Medidas Cautelares que lleve a cabo el estudio para que se haga ese análisis de riesgo. Pero es bien cierto que en ciertos casos no lo toman en consideración para efecto de que haya una medida cautelar diversa a la prisión preventiva. Ellos lo que hacen es, yo no quiero problemas, mejor que continúe el estadio procesal y en otro momento que se resuelva al respecto. Y creo que a muchos de nosotros nos ha tocado situaciones de esa índole. Aquí lo importante es empezar a tener herramientas suficientes de argumentación, porque como ustedes lo saben, estos debates son más de argumentación que de otra cuestión. La mayoría de los datos de prueba que llevamos para el debate de medidas cautelares los leemos. Son muy pocos los que los desahogamos por medio de medios probatorios. Casi no llevamos a testigos o a personas para que nos ayuden en esta etapa procesal
de engrosar nuestra estrategia de litigación para efecto de obtener un resultado favorable para nuestro representado. Podemos llevar, comentaba la abogada, antes de las entrevistas, ahora podemos llevar, por ejemplo, ya una entrevista propiamente, no nada más una carta de recomendación con comprobantes de domicilio, llevar testigos de que esa persona vive en tal lugar. Por ejemplo, si llevamos un comprobante de domicilio, no es la misma eficacia que yo nada más le dé lectura, a que yo pueda llevar a una persona para que diga cómo lo obtuve o a través de esa persona se obtuvo y tenga una mayor veracidad de información que se haga saber al juzgador. No sé si ustedes ya lo han intentado en llevar a personas al debate de medidas cautelares, pero si no lo han hecho, es un buen momento para empezar. Preparen bien a sus testigos, platiquen bien sobre lo que va a tratar, pero es llevar información para robustecer nuestro punto y solicitar una medida cautelar diversa a la prisión preventiva. Y hablando con lo que usted decía, para no perderme en ese punto, es el artículo 168 establece ciertos puntos para evitar la sustracción del imputado y que continúe en el procedimiento. El 169 establece para que no se obstaculice la investigación. Y el 170 nos habla referente a proteger a la víctima o a los testigos y a la comunidad. Pero hay importante un punto que tenemos que tratar. Esos artículos o esos supuestos procesales no hablan estrictamente del riesgo que implique el imputado al momento de la detención, ni de antes, habla después de la detención. Nosotros debemos ser muy cautelosos y cuidadosos en establecer una ponderación de derechos humanos en el debate y establecer, a ver, primero, el artículo 19 constitucional, en su segundo párrafo, establece los supuestos procesales que se deben de proteger para llevar a cabo un proceso penal. No habla de los derechos de la víctima, habla de derechos humanos. Y usted me va a decir, ay, ¿cómo? No entiendo, no te explicas bien. Bueno, si nos vamos al artículo 20 constitucional, en su apartado C, fracción 6, nos habla que la víctima tiene derecho a solicitar medidas cautelares o providencias para la restauración o reparación del daño. Entonces, la Constitución nos está hablando de un derecho humano, que sería la justicia restaurativa. Por otro lado, el 19 constitucional nos establece los derechos humanos que se deben de proteger y constitucionales para ver si una persona se queda o no bajo prisión preventiva o bajo otra medida cautelar se le deja en libertad. Y ustedes van a decir, ¿cómo es eso? Por eso les decía, hay que tener cuidado en los argumentos y en el debate que se va a realizar en ese momento. Si ustedes se van al artículo 20 constitucional, apartado A, les habla de los fines del proceso. Independientemente de la parte de que dice el sistema será acusatorio, la contradicción y los principios, hay fines del proceso y dice esclarecimiento de los hechos, reparación del daño, que el culpable no quede impune. Entonces, ¿cuál es un derecho humano que protege en este caso al imputado? Pues el esclarecimiento de los hechos, ¿están de acuerdo? Es un fin constitucional. Porque el que lo hayan imputado no quiere decir que sea responsable de la comisión del hecho delictivo que se está investigando. ¿Estamos de acuerdo? Incluso muchas veces nos ha pasado que los representados no cometieron el hecho delictivo al cual se le está imputando. Pero ahí están en una audiencia inicial, están bajo una medida cautelar en prisión preventiva y se lleva un proceso de 2 o 3 años o más, no se les haya pasado, pero se llega a dar en la medida de los casos. Y hasta en sentencia ya es cuando dicen, usted disculpe, no se acreditó la responsabilidad de su representado. Pero por lo pronto, pues él ya está sufriendo de esas consecuencias. Entonces es importante hacer una ponderación constitucional y protección de derechos humanos en nuestros argumentos. Y en primer lugar decir, el artículo 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales no habla de la protección de derechos de la víctima. Habla sobre derechos constitucionales y derechos humanos.
y también establece el principio de subsidiariedad. ¿Qué quiere decir este principio? Pues que no necesariamente se tiene que aplicar la prisión preventiva en contra de nuestro representado para garantizar la presencia del imputado durante todo el proceso, para evitar la obstaculización de la investigación y para proteger los derechos de la víctima. ¿Estamos de acuerdo con eso? No, no los oigo, amigos. Sí, Sí, doctor. ¿Sí Sí. estamos de acuerdo con lo que se está comentando? Sí, todo bien. sí. Sí, De acuerdo. De acuerdo. Continuamos. Muchas gracias. Entonces, por una parte nos encontramos el derecho humano de esclarecimiento de los hechos, ok, pero el esclarecimiento de los hechos es un derecho humano tanto para la víctima como para el imputado, ¿estamos de acuerdo? Luego, el 19 constitucional protege derechos humanos, derechos constitucionales, no supuestos procesales a favor de la víctima. Esto es para garantizar la presencia del imputado en el proceso, para evitar la obstaculización de la investigación y para garantizar, de cierto modo, la protección de la víctima. Ahora entramos al principio de subsidiariedad. ¿Qué quiere decir? El Ministerio Público solamente podrá pedir prisión preventiva cuando una o varias medidas cautelares u otras no sean suficientes para garantizar los supuestos procesales que estamos hablando. Pero nuestro argumento va a ser, su señoría, atendiendo al principio de subsidiariedad, hay otras medidas cautelares. Obviamente nosotros no podemos establecer cuáles, porque como ustedes lo saben, el que la solicita o que la pide es el Ministerio Público, el que la impone es el juez, nosotros podemos dar propuestas, ¿estamos de acuerdo? Y establecer bajo ese argumento, principio de subsidiariedad, si se puede establecer, garantizar la presencia del imputado con una diversa de la prisión preventiva, ¿por qué le va a dar la prisión preventiva? ¿Estamos de acuerdo? La otra, el Ministerio Público cuando hace su argumento establece idoneidad, proporcionalidad, la subida al saber y entender, ¿estamos de acuerdo? Pero nunca habla de la mínima intervención. Es un punto importante que nosotros debemos de establecer. Mínima intervención no es lo mismo que menor lesividad. Eso sí es importante aclararlo. La mínima intervención se refiere a la intervención del Estado dentro del proceso y no que sea una medida cautelar menos lesiva para el imputado. Ese es otro punto que viene del 156. Si ustedes revisan el 156, les va a hablar de idoneidad, primero les habla de la mínima intervención, después habla de idoneidad y proporcionalidad. Pero el Ministerio Público nunca se hace cargo de ese punto de mínima intervención. Él habla de proporcionalidad y de idoneidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero nunca habla de la mínima intervención. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué es la mínima intervención? La mínima intervención, como lo acabo de decir, no se refiere a la medida cautelar menos lesiva para el imputado. La mínima intervención es de que no haya una participación directa del poder del Estado tan fuerte o coactiva como sería la prisión preventiva, habiendo otras medidas cautelares menos lesivas que se le pueden aplicar a nuestro representado para cumplir esos fines constitucionales que establece el 19, que ya los comentamos, y nos remite al 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y cómo debatimos la mínima intervención? Bueno, hacemos una ponderación de derechos. Si pueden buscar posteriormente una jurisprudencia de la Corte que establece hay un principio tritónico que establece que aquí está el derecho del imputado, que no es más ni menos que el derecho de la víctima. Estamos de acuerdo, están en igualdad de condiciones, deben tener los mismos derechos, se supone que así debe de ser. Y el tercer punto es los puntos o los principios constitucionales, la protección de derechos humanos. Entonces tenemos que solicitar una ponderación de derechos. Por ejemplo, en un asunto que sea de un robo simple, nos ha tocado ocasiones en que el Ministerio Público de todos nos pide que se aplique la prisión preventiva. Y en algunos casos, el juez sí la llega a conceder. Aunque ustedes crean que no es posible, llega a suceder. Y uno dice, bueno, pero pues, si es un delito simple, hay un catálogo de 12
medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, al arraigo domiciliario, donde se le puede aplicar y se puede seguir el proceso, ¿estamos de acuerdo? Sin que hablemos ahorita de que podemos llegar a una suspensión judicial del proceso o a un juicio abreviado, sin llegar ahorita a esos estadías, pues se podía argumentar algo así, ¿no? Sin embargo, el Ministerio Público con esos puntos que establece idoneidad, proporcionalidad, con eso ya tiene suficientes herramientas para solicitar la prisión preventiva. Aun y cuando, como lo hemos platicado, la mayoría de las ocasiones llega sin la evaluación de riesgo, llega sin datos objetivos para establecer que hay una falsedad en el domicilio, o que no se acredita una habitualidad, o que no se acredita un arraigo, o con el punto que argumentan, por la pena máxima que se establece, o por la pena que es un delito grave, por eso solicito que se imponga la medida cautelar de prisión preventiva, porque se va a sustraer de la acción de la justicia. No sé si a algunos les ha pasado con ese argumento que le vinculen a un cliente y que le emitan una medida cautelar de prisión preventiva. ¿Sí les ha pasado? Sí, más. Sí les ha pasado. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a debatir esos puntos? Ah, bueno, vamos a dejar primero que el Ministerio Público solicite la formulario de la imputación, escuchamos, independientemente de que nos vayamos a la prisión de término o no, solicitamos que se decida en ese momento, llegamos a la vinculación, vinculan al proceso a nuestro cliente, y entonces empieza el debate de medidas cautelares, y el Ministerio Público siempre va a solicitar prisión preventiva. Nosotros tenemos que hacer esa ponderación, ese estudio, decir, a ver, el diccionario constitucional protege un derecho humano, protege un derecho constitucional, pero no está protegiendo derechos de la víctima. ¿Estamos de acuerdo? El 168, 169 y 170 establecen conductas del imputado cometidas posterior a la detención, no antes, porque el Ministerio Público dice, ah, es que se dio a la fuga, es que corrió, es que se le pegó al policía, es que amenazó en ese momento a la policía, amenazó a la víctima, amenazó a los testigos. Y entonces con eso él da un argumento solicitando al juez que emita o decrete la prisión preventiva en contra del cliente, y uno se encuentra sin argumentos o no debate el punto medular para contradecirlos y decreta la prisión preventiva. Aquí tenemos que ser muy cautelosos en esa parte y poner mucha atención. Decir, a ver, los supuestos que establece primero el 168, 169 y 170 son posteriores a la detención, no son antes de la detención, ni en el momento de la comisión del delito, ni cuando se lo llevaron para el MP. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante que lo analicemos, lo valoremos y lo argumentemos ante el juez de control, porque por ahí los ministerios públicos nos pegan muy fuerte. Luego, en nuestro debate, decir, a ver, hay una ponderación de derechos humanos, el 20 constitucional establece el esclarecimiento de los hechos, pero en ese esclarecimiento puede resultar que mi cliente sea inocente. Y otro fin del proceso es que se establezca si es inocente o no, y que el culpable no quede a salvo, ¿no? En otras palabras. Es una ponderación que podemos armar un argumento jurídico para establecer nuestra defensa en esa situación. Ahora bien, otro punto que debemos debatir es irnos punto por punto de los tres supuestos procesales que establece el 168, el 169 y el 170 para ir dando argumentos de debate contradiciendo todo lo que establece el Ministerio Público para lograr, en su caso, obtener en el juez un criterio diferente y más apegado a la realidad y justo que lo que está solicitando el Ministerio Público. Hasta ahorita algún comentario, alguna duda. Todo claro, doctor. Gracias. Pues yo como comentario, Adelante, licenciada, por favor. bueno, en particular en Ciudad de México, digo, como tips también para los que les pueda servir incluso en su entidad, su servidora radica en Ciudad de México y es donde más verifica asuntos de juez de control y juez de enjuiciamiento. Respecto a lo que hizo la observación de que cuando estamos atorados de que no sabemos cómo vamos a llegar a audiencia, que es la audiencia inicial, etcétera, ya se cumplieron, bueno, ya lo trasladaron a nuestro detenido.
Comentarle a nuestro detenido que insista que al momento de que lo pongan ante juez de control, él debe de decir, independientemente de que le pongan defensor público, que él tiene abogado, que desde sede ministerial el abogado proporcionó sus datos e insiste incluso en que le hagan llamada telefónica porque el abogado está al pendiente de su audiencia y que probablemente esté a las afueras del juzgado. ¿Por qué? Pues porque tuvo entrevista con él y así se lo hizo saber. Digo, voy a tratar de ser muy breve como tips para que les pueda servir. Digo, cada juez tiene su criterio, pero si la persona, en este caso investigado, insiste, no le pueden imponer en ese momento, independientemente de que les esté corriendo el término, le deben de hacer el caso e insistir para que nosotros como abogados nos puedan localizar, incluso el propio juzgado nos puede hablar por teléfono. Ahora bien, respecto a sede ministerial, cuando nos nombramos y obviamente pues se va a reservar normalmente nuestro cliente, verificar, porque incluso digo, aunque se escuche mal, alguna vez incluso me metieron gol, yo estuve presente, se le recabó su domicilio, sus datos y al momento de la firma no tuve la precaución porque lo reservé, no tuve la precaución de verificar que pusieran el domicilio que él había establecido. Entonces, para evitar ese tipo de circunstancias, ¿para qué lo hacen? Pues precisamente para que al momento de debatir sobre medidas cautelares, el domicilio ya no le corresponda y bueno, establezcan que incluso firmamos nosotros, firmó él, y en ese sentido proporcionó domicilio diferente. Ahora, para medida cautelar, dirían por ahí, más vale que sobre a que falte. Ya sabemos que para medida cautelar debemos de llevar los documentos que acrediten el domicilio, que por obviedad debe ser el domicilio que ya proporcionó desde sede ministerial, al momento de reservarse o que le hayan tomado su declaración y verificar que el domicilio coincida. Si por X circunstancia ya no les va a coincidir, tratar de verificar si el comprobante de domicilio no vive con su papá, por decir un ejemplo, y el comprobante de domicilio no le coincide al domicilio de su credencial de lector al papá, lo pertinente es tomarle una entrevista al papá. ¿Para qué? Aparte para subsanar esa situación, que diga que él no ha cambiado su domicilio, no ha tenido la precaución, etcétera. Y yo sería de la idea, cuando caigan en ese dilema, de tomarle una entrevista a un vecino que se verifique que en su credencial de lector efectivamente le corresponde la calle del domicilio donde queremos acreditar. Bueno, y por obviedad, si están diciendo que el comprobante de domicilio, independientemente de que le coincida un apellido por ser el papá, también acreditar efectivamente el vínculo que existe entre ellos con acta de nacimiento en donde se verifique que efectivamente es su papá. Ahora bien, PDI, hay informes de investigación en donde dicen que él proporcionó un domicilio diverso. Bueno, ya en debate de medidas cautelares, el Ministerio Público va a decir que él proporcionó un domicilio diferente al que está proporcionando en ese momento. Tan es así que se desprende de un informe de PDI en donde le hicieron hicieron su modus vivendi y que el domicilio que proporcionó fue diverso y que incluso fue a través de defensor público. Bueno, pues hacen la misma circunstancia para que al momento de debatir medidas cautelares, la Fiscalía tenga herramientas para que se queden. Ahí creo pertinente yo establecer, si bien es cierto existe un informe de PDI, lo cierto es que no está la firma ni de nuestro representado, ni de tampoco el defensor público para que se garantice que ellos estuvieron presentes en esa diligencia y estuvieron de acuerdo, estuvieron dando por cierto ese domicilio que pretende hacer la Fiscalía. A otra situación, como lo dijo hace rato el ponente, a veces en Google Maps establecen en audiencia que en Google Maps no encontraron su domicilio y por eso no es creíble la existencia del domicilio. Pues más bien hay que jugarle a la inversa, ya hay que irnos preparados con nuestro Google Maps, nuestra impresión de Google Maps, para verificar que efectivamente está entre tales calles y corresponde al domicilio que ha dado nuestro representado y que en ese momento estamos acreditando con tal y tal comprobante. Ahora bien, hay veces que PDI al hacer su modus vivendi anda voceando ahí a la familia para ver qué datos le obtiene, que les convenga precisamente para no apoyar la medida cautelar de libertad. También hay que hablar con la familia que no proporcionen datos diversos, porque a veces la familia no se sabe los domicilios, aunque sea poco creíble, aunque lleven muchos años viviendo ahí, no se sabe su domicilio bien. O a veces cambian las calles en el transcurso del tiempo, a veces es cerrada, a veces ya es avenida, a veces ya es calle. Entonces, si también la familia da datos erróneos, caemos ahí en una situación que nos provoca problemas al momento de la audiencia.
dan incluso copia del INE para acreditar, pues obviamente les lavan la cabeza, ellos con confianza dan su INE de la persona detenida y desde ahí se ve que el domicilio no corresponde al domicilio que ha proporcionado. Entonces, bueno, toda esa herramienta, como ya lo dijo el ponente, si en un momento dado, por X circunstancia y dependiendo del criterio del juez no nos funciona, entre más información traigamos a audiencia y más datos de prueba, pues tenemos herramientas suficientes para un momento dado irnos al amparo, porque si no llevamos nada, pues no resulta factible. Digo, independientemente de eso, tenemos la oportunidad de solicitar la modificación de la medida cautelar, pero eso lo comento como tips respecto a las cosas que he observado y lo que me viene a la mente y espero que les sirva, compañeros. Sí, Gabriela, muchas gracias por tu intervención. Definitivamente son puntos muy importantes, muy interesantes para nosotros los litigantes. Y sumando un poquito a lo que dice la licenciada, como ustedes saben, cuando hay un citatorio, bueno, cuando menos ya tienes la conciencia de que tienes tiempo para prepararte para la audiencia y vas juntando todos los documentos que te puedan servir. Pero hay momentos cuando se ejecuta una orden de aprehensión, pues no tienes mucho tiempo para prepararte. Y lo importante aquí es, primero, llegar con la familia y decirle, oye, a ver, ¿dónde fue detenido? ¿Qué sabes? ¿Qué documentos tienes de él? Por ejemplo, preguntar, ¿dónde vive? Oye, ¿tienes credencial director de él o copia? ¿Tienes comprobante de domicilio? Oye, ¿es casa propia? ¿No es casa propia? Porque a veces te dicen, bueno, sí, se acredita con los testigos que habita tal lugar, pero como no es casa propia, entonces no se acredita que tenga un arraigo, que tenga en ese lugar una habitualidad, entonces se corre el riesgo de peligro de sustracción. Entonces hay que ponernos muy atentos. Luego platicar con la familia, oye, ¿vive ahí o no vive? ¿Cuánto tiempo lleva ahí? ¿Tienes algún documento para acreditar? Incluso, por ejemplo, si no fuera casa propia, pues conseguir trato de arrendamiento para poderlo presentar de que sí se acredita que esa persona está viviendo en tal domicilio. Otro punto importante es comprobante laboral. No nada más es la carta que le expidan en su trabajo, sino que se pueda acompañar a lo mejor con el dada de alta en el Seguro Social, que se pueda acompañar con un comprobante de pago, que se pueda acompañar con los mayores documentos que se puedan para acreditar que él tiene un arraigo en cierto lugar. Yo comentaba lo del contrato de arrendamiento porque se ha dado casos que la gente no es dueña del lugar donde vive, porque a lo mejor es la casa de la mamá, del papá, de la tía, del tío o de la esposa. Y entonces, para poder acreditar, pues hay varias maneras, ¿no? Ya sea a través del testigo, a través de las entrevistas que le haga al vecino, al familiar, o contratos de arrendamiento que se pueda presentar para darle mayor herramienta al juez y que él tenga un criterio más amplio al momento de poder decidir si decreta o no la prisión preventiva. En este caso, pues buscamos que sea otra, ¿no? También tenemos, no sé si ahí tengan alguna duda, algún comentario al respecto. Sí, maestro. Adelante, por favor. Si me permiten. Claro. He escuchado con mucha atención algunos términos que usted ha mencionado. Y bueno, pues me quedan muchas dudas y se las Dígame. quiero disipar. Cuando hablamos de que en este sistema penal adversarial tenemos el principio de contradicción, pues es precisamente entre la función que hace el fiscal acusador y la defensa. Usted mencionó en un principio las cargas probatorias respecto a la fiscalía y estamos en la etapa de las medidas cautelares. Hace 8 días, me hicieron una consulta y me gustaría su opinión. Claro, con gusto. Porque es un caso real, pero muy interesante y me gustaría mucho su opinión. Con Hace gusto. 8 días, obviamente que nosotros sabemos que el día domingo fue el proceso electoral. Es- Y en el estado donde yo me encuentro, que no lo voy a mencionar, pero vamos, es un estado donde, como todos los de la República, no es un caso mío, pero ya lo viví en cuanto a que vi el video y el audio de la audiencia. Y va esto muy interesante para todos. Se trata de hechos con apariencia de delitos delitos electorales. Muy bien. Están tipificados por la Ley General de Delitos Electorales. A esta persona se le aplica y se le vincula conforme al artículo 7, fracción cuarta o séptima por ahí, y la penalidad es de 3 meses
a 3 años de prisión. ¿Ok? Tanta. Se le vincula. Y entonces entran al debate de la medida cautelar. Y ahí es lo importante, y vamos a poner mucha atención. En la medida cautelar, la fiscal, como lo mencionó la licenciada Miriam Montalvo, que le mando un saludo, mencionó que muchas veces los fiscales, de manera subjetiva, empiezan a manifestar, y en este caso, palabras más, palabras menos, el fiscal dice, solicito la prisión justificada en razón de lo siguiente. Es un delito electoral, estamos en una jornada electoral, se puede entregar despensas, se puede intimidar a testigos, bla, 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 y termina su intervención. Y viene la intervención de la parte de la réplica, de la parte de la defensa, y la defensa dice que ha faltado el deber de lealtad. ¿Por qué? Porque la misma fiscalía guardó silencio respecto a un estudio de la UMECA en el que se constituyó con la familia, con el propio investigado, ahora vinculado, y le mencionó que entre sus resultados y conclusiones no es una persona peligrosa, que no, al contrario, colabora, tiene familia, tiene arraigo, tiene etcétera, 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 y dice, no se le puede aplicar o sea, ellos recomiendan que no se le aplique algo excesivo, punto. La defensa se concreta entre la mínima intervención y menciona la proporcionalidad, y le dice, oyes, tiene de la primera, pues dime que me vaya a firmar, dime que no me salga de un perímetro donde supuestamente se me están imputando esos hechos, es en una colonia muy lejana, la que no estuve presente, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene la pregunta, bueno, si estamos en contradicción entre lo que dice el fiscal y lo que argumenta en contraposición la defensa, el juez dice, ya estudié y voy a resolver lo mismo. Dice, mira, ni a uno ni al otro, voy a resolver por mi convicción. Y él ni siquiera ataca a uno y ni siquiera menciona o refuerza lo del otro. Y él dice, ese artículo que acabo de mencionar ahorita de la ley general establece que esas sanciones se regularán antes del proceso electoral, previo al proceso electoral y en la misma jornada electoral, es decir, el mismo día de la elección. Y en consecuencia, yo determino que me está dando un parámetro, esa tipificación para mencionar de que tengo elementos porque todavía no se lleva la elección. Eso fue su argumento. Para mí es insuficiente, pero obviamente no estuve yo presente, pero por supuesto. Pero el tema es que el juez de control ni toma en consideración lo que dice el argumento de la fiscalía, que era muy trivial y débil, pero sí era muy contundente respecto a lo de la defensa, porque estaba tomando datos que estaban en la propia carpeta de investigación, los hizo suyos en cuanto que beneficiara a su representado. Entonces, la pregunta la que quiero llevar con usted es, Dígame. no sé cuál es su opinión cuando estamos hablando de un principio, sabemos que el juez pues es el árbitro que va a inclinar la balanza conforme a lo que uno diga, lo que otro diga, con su libre convicción, su máxima de las experiencias, pero en este caso parece que la justicia sí estaba un poquito, pues, no ciega, y lejos de fundamentar algo, pues hay un desequilibrio a favor de una persona, perjudica al otro, hay una presunción de inocencia. Hemos dicho, si la prisión justificada ya fue rebasada y declarada inconvencional, pues la prisión justificada, pues en este caso, pues aparentemente con estos datos que le estoy mencionando, que son los mismos que se llevaron ahí a cabo, me parece que sí hubo un exceso de juez, y a veces pudiese ser que se puedan atrapar a cuestiones políticas, etcétera, etcétera. Pero lejos de eso, me gustaría su opinión. Ya nos ha comentado varios de los compañeros cómo han atendido esto. Por supuesto que usted mencionaba, oye, es para justificar el arraigo, el trabajo, muchas cosas. Bueno, pero eso todavía está rebasado en demasía en favor de la persona que fue vinculada. Y no sé si tenga usted alguna opinión respecto a esto, en la forma de cómo los jueces se apartan entre los argumentos de las contradicciones para que ellos mismos puedan tomar una convicción. Muy interesante el caso que nos acaba usted de mencionar, y yo creo que a muchos nos ha pasado, que a lo mejor no es un caso similar al de usted en cuestión electoral. Sí ha habido un exceso por parte del juzgador a efecto de decretar una prisión preventiva sin que haya un sustento jurídico para el mismo, como usted lo acaba de referir, ¿no? Existiendo otro tipo de medidas que se puedan aplicar para el caso, tomando en consideración varios puntos.
no es un delito grave, no es un delito de prisión preventiva oficiosa, que aún y como usted dice, la Corte ya se pronunció al respecto, sin embargo, bueno, pues aquí todavía se sigue como que trabajando de esa manera en nuestro país, ¿no? Y ya de manera muy independiente cada quien pues ataca con el recurso que cree conveniente esa cuestión. Pero lo que sí es cierto es que vamos a entrar a una ponderación de derechos. Es lo que yo platicaba hace rato, pero ahorita usted me da la oportunidad de poder entrar un poquito más a fondo. Para la medida cautelar, el Ministerio Público va a establecer idoneidad, es idónea porque el fin jurídico tutelado es este y la afectación fue tal para la sociedad, ¿no? Y habla de proporcionalidad. Nosotros en nuestro debate tenemos que hablar de la mínima intervención y establecer, primero, cuál es el hecho delictivo que se está persiguiendo. Ver la gravedad del mismo, porque no es lo mismo una violación, no es lo mismo trata de personas, no es lo mismo abuso sexual a menores, que lo que usted me acaba de mencionar, ¿estamos de acuerdo? O sea, se tiene que solicitar al juez que haga una ponderación de derechos con la mínima intervención que platicamos. La mínima intervención no es la menor lesividad. Primero, la mínima intervención es, hay que ver los derechos que se están protegiendo. En este caso, el derecho del imputado es la libertad. ¿Estamos de acuerdo? El derecho que se está persiguiendo con ese tipo penal está por debajo de la libertad. Por un derecho humano de menor jerarquía, como sería esta cuestión electoral, no se puede vulnerar el derecho humano de la libertad. Tenemos que hacer argumentos de establecer, a ver, señorita, el Ministerio Público estableció estos puntos. Sin embargo, tenemos que establecer primero qué tipo de delito se está imputando, la gravedad del mismo, el derecho que se puede estar vulnerando con esa imputación y el derecho humano de mi representado, que es la libertad. Tenemos que hablar nosotros sobre la necesidad de la cautela o de la implementación de la medida cautelar de la cual se esté trabajando. Tenemos que hacer, como usted dice, atendiendo al principio de contradicción que establece nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, debatir la necesidad que hay de intervención por parte del Estado en la aplicación de esa medida cautelar que está pidiendo el Ministerio Público, o en su caso que el juez puede llegar a determinar de manera unitaria, al conocer todo el tema que se le está exponiendo. También debemos nosotros de debatir la intensidad de la intervención, así como el análisis de riesgo, que usted bien lo refirió, cuando sale alto, bajo o medio, y la proporcionalidad, y también el 156, aparte de la proporcionalidad, que establece que tiene que ser proporcional la medida cautelar que se está estableciendo con el hecho imputado, también tiene que existir, aparte de la mínima intervención, nos habla también de la menor lesividad. El juez, atendiendo a una cuestión constitucional, como ustedes saben, el primero Constitución establece el derecho humano de que todas las autoridades tendrán que proteger los derechos humanos. ¿Estamos de acuerdo? Un derecho humano es la libertad. Ahora bien, una regla secundaria vendría siendo el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el 156, que habla que se tiene que ver una idoneidad, proporcionalidad, mínima intervención, y también habla de la menor lesividad. Entonces, ahí tenemos que hacer una conjunción de herramientas constitucionales de derechos para poder hacer frente a este tipo de situaciones y debatirlo, para poder frenar las actuaciones de los jugadores en ese sentido y que no haya un exceso, porque finalmente pues está yendo en contra de todo lo que está estableciendo la ley, porque está vulnerando derechos humanos con una cuestión que es de menos importancia que el derecho humano que se está protegiendo, que es la libertad, y para ello otras medidas cautelares, como lo acabamos de mencionar. Lamentablemente, pues usted va a tener que recurrirlo por otra instancia, la determinación de ese juez, y yo sí le veo oportunidad y posibilidades grandes para que pueda obtener un resultado favorable la persona a la cual usted le consultó en este asunto. Pero Sí. adicional a eso, maestro, tenemos que precisamente el juez debe ser garante de los derechos humanos, y uno de los derechos humanos que tenemos también es la libertad, y la libertad de ejercer incluso nuestro voto. Es decir,
privas libertad para que trabajes, privas la libertad incluso para que puedas emitir tu voto cuando tenemos esa ponderación de la constitucional, ¿verdad? Y bajo el principio de que somos presunción de inocencia. Entonces se hace una serie, obviamente todo esto no se debatió, ¿verdad? Por supuesto, pero me parece muy interesante la forma en cómo usted lo está abordando. Obviamente, solamente le paso el dato de lo que vi, me pareció muy interesante y a partir de esa experiencia que vi, pues bueno, pues podemos aprovechar muchos, no sé si debilidades, fortalezas y todo esto es aprendizaje y la forma como lo estás poniendo, pues le agradezco mucho su opinión. Muchas gracias, Alicia, por su comentario, por el caso que nos expuso, porque bueno, muchas veces nos encontramos ante esos eventos. Lo importante de estos talleres es que podamos compartir experiencias, retroalimentarnos y sobre todo ver qué herramientas podemos ocupar nosotros para poder hacer efectiva una defensa adecuada. Lo bueno de esos talleres que nos vamos llevando ideas y nos da el parámetro para poder investigar más al respecto y cuando lleguemos ya a la audiencia vayamos mejor preparados. Yo lo que digo, no sé cómo ya andemos de tiempo, pero lo importante es, independientemente de lo que se ha platicado de las cuestiones constitucionales, de que el 168, 169 y 170 no habla de eventos antes de la detención, sino habla por comportamientos posteriores, puede ser un buen argumento que podemos establecer para defender nuestra postura de que se emita una medida cautelar diversa a la prisión preventiva. Porque el MP lo hace ver como si fueran cuestiones que son de la consumación del evento delictivo o mediante cuando se está llevando a cabo o en la preparación. Pero no todos esos artículos, si ustedes lo leen con detenimiento, hablan de acciones posteriores a la detención. Entonces son elementos que podemos ocupar para una efectiva defensa. Pero aparte de eso, está la ponderación de los derechos humanos, que es lo que protege la Constitución. El esclarecimiento de los hechos es un fin constitucional, el 19 constitucional nos habla en qué momentos o qué es lo que está protegiendo, pero no protege en ningún momento derechos de la víctima, eso que nos quede claro. Entonces, son puntos que podemos ir agarrando nosotros para ir a debatir a una audiencia y controvertir estos puntos que el MP lleva, como lo que acaba de decir la licenciada de Veracruz, en primer lugar, muchas veces no llevan el análisis de riesgo. Es un punto importante que podemos nosotros tomar en consideración, decirle al juez, su señoría, es un argumento subjetivo, sin fundamento, el que está estableciendo el Ministerio Público y la petición que está solicitando no es legal. Sin embargo, yo le argumento esto, y lo que ya hablamos, mínima intervención, la menor lesividad, el tipo de delito, la proporcionalidad, para efecto de que el juez tenga un criterio más amplio y pueda darnos un resultado más favorable a favor de nuestros representados. Otro punto importante es lo que decía la licenciada Gabriela, que agradecemos su participación, y nosotros ya irnos creándola en la mente que cuando tengamos ya alguna participación nuevamente en otra audiencia con algún detenido, pues buscar a la familia y corroborar el domicilio y dónde vivía, quién sabía dónde vivía, tienes algún documento que acredite, no que vive en la casa de mi mamá, como si le dice, toma la entrevista a la mamá o al papá, no que es de la tía, bueno, vamos a buscar un contrato de arrendamiento, ¿no? Un documento, el otro, si tiene hijos, actas de nacimiento de los hijos, acta de nacimiento de él, todo eso para acreditar que él tiene el arraigo en cierto lugar y es muy difícil que se pueda sustraer de la justicia porque aquí tiene su vida, aquí tiene sus hijos, aquí tiene su familia, si es casado, cuántos dependientes económicos tiene, si trabaja, dónde trabaja, como hemos platicado que nos acompañan a lo mejor la inscripción de seguro social, un talón de pago. O sea, mientras más información llevemos a la audiencia, más nos va a servir a nosotros de herramientas, aparte de la argumentación que hagamos, para poder contradecir, controvertir los argumentos que emite el Ministerio Público por los cuales se solicita la prisión preventiva en contra de nuestro representado. Como sabemos, la mayoría de las veces esa es la pretensión que lleva el Ministerio Público. Y también no se me quiere pasar por alto, muchos van a pensar que a lo mejor no es muy didáctico, pero bueno, todos sabemos que llevamos nuestro código a la audiencia. Y si se nos olvidan los puntos estratégicos del 168, 169 y 170, agarrar nuestro código y en el debate decir, su señoría, solicito que se determine una medida cautelar diversa a la solicitada por el Ministerio Público en razón de lo siguiente. Aparte de los puntos que hemos comentado, y agarra su código y dice, a ver, 168 habla
del peligro de sustracción del imputado. Y entonces a empezar a debatir punto por punto. A ver, el arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual. Es decir, a ver, el arraigo que tenga se acredita con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, de los puntos que acabamos de mencionar que podemos llevar como información. La residencia habitual se acredita con esto, con esto, con esto, con esto, el asiento de la familia con esto, con esto, con esto. Las facilidades para que pueda abandonar, pues no, porque tiene hijos, los hijos van a tal escuela, tienen tantos años ahí, tiene un trabajo, lleva tanto tiempo trabajando. O sea, toda esa información que estamos platicando que podemos conseguir es para poder argumentar y sostener nuestro punto en alcance de lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, que son los derechos procesales que el Ministerio Público toma para solicitar la prisión preventiva en contra de nuestros representados. Y así cada punto irlo debatiendo. El juez les va a dar la libertad que ustedes pueden ir leyendo y justificando cada punto y acreditando cada punto. Es importante que lo hagamos o previamente hacer un ejercicio nosotros en nuestro despacho, en nuestra casa, donde podamos, para llegar ya preparados para esa audiencia, atacando todos estos puntos para que no tengan por dónde nos puedan ellos perjudicar. El peligro de la obstaculización del desarrollo de la investigación. Aquí hay un punto importante. La investigación, por ejemplo, la medida cautelar la ponen para que no se sustraiga de la acción y comparezca todo el tiempo en el proceso. Pero el punto del 169 establece el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación. La investigación no da todo el proceso, estamos de acuerdo. La investigación hay una inicial y una complementaria, después llega la intermedia etapa de juicio. Ahí ya no se necesitaría, estrictamente hablando, la medida cautelar, ¿estamos de acuerdo? Porque hay que investigación va a obstaculizar ninguna. Son argumentos que nos podemos llevar nosotros, que ya con la idea que se está planteando aquí, ustedes lo pueden desarrollar de una manera más tranquila, más específica, pero argumentar a una audiencia. El otro punto de riesgo para la víctima, ofendido o testigos. Hay que ver en qué trabaja nuestro representado, a qué se dedica. Todos esos puntos van a ser importantes. Podemos decir, no es policía de investigación, ¿no? Por ejemplo, no tiene un cargo de mando, no tiene un cargo donde él pueda tener acceso a otro tipo de medios o de facultades. Todos esos puntos tenemos que nosotros llevarlos para la contradicción y la argumentación, para poder argumentar por qué no corre el riesgo de la víctima o de los testigos. Porque si los testigos son policías de investigación, pues va a ser difícil que uno vaya y le haga algo a un policía de investigación, ¿no? O si uno es una persona ordinaria, no tiene un cargo público fuerte o contactos con personas importantes, aunque no lo crean, estos argumentos nos pueden servir para debatir y solicitar en este caso al juez que tenga un criterio más amplio, diferente a que tiene el Ministerio Público y en este caso nos decrete una medida cautelar diversa de la prisión preventiva. No sé si tengan algún comentario al respecto en este punto que acabo de mencionar. Yo sí, maestro. Fíjese que Adelante, por favor. ese punto que acaba de decir es muy interesante, muy importante, y es real, eh, lógico, pero muchos no lo hemos notado. Exactamente después de la acusación, pues cambia objetivamente las condiciones porque ya no hay peligro para la investigación, pues ya pasó la temporalidad de la investigación. Ese es un detalle muy importante. Y por cuanto a lo que había comentado de manifestar que lo del 168, 169 y 170 sería para posterior a la detención, más bien siento que la manera en que se la manifestemos al juez sería que no se garantiza, porque pues no sabemos qué pueda pasar en un futuro, en, en, en la posibilidad de que quede libre, no se garantizaría que realmente fuera a incurrir en esos supuestos, porque si le mencionamos después de la detención, por ejemplo, aquí en Veracruz, va a decir, pues claro, cuando lo detuvo, se le puso al pedo al policía y ahí ya fue después de la detención. Entonces, más bien ubicarnos después de la vinculación, cuando nos ponen la medida, manifestar en este caso que de otorgarle el proceso en libertad, pues no se puede hablar con una certeza de que realmente vaya a incurrir en esos supuestos. No sé si está bien mi apreciación, maestro. Aquí en Veracruz son, bueno, creo que en todos los lugares le buscan por todos lados. Y ahí, en este caso, a mí me dirían así, pues sí, pero es que después de la detención justamente se le puso al pedo al policía. Ok, sí, sí entiendo el punto perfectamente. Obviamente aquí, como usted lo refiere, un argumento puede ser a raíz de que se presentó ante el Ministerio Público y que fue retenido, de ahí ya no puede existir ese riesgo o esos riesgos, ¿estamos de acuerdo?
puede ser parte de nuestra argumentación. Y otro que usted acaba de decir, pues también se puede controvertir diciendo, si es subjetivo, es el dicho del policía, no hay una grabación, no hay otro con que se pueda sustentar ese dicho. ¿Estamos de acuerdo? Ahí va a depender del caso en concreto y de cómo podamos nosotros debatir cada punto. Lo que sí es importante es debatir punto por punto para que no dejemos abierto ningún resquicio por el cual el juez pueda decir, no, sabes que tengo la duda y por eso mejor sí voy a decretar la prisión preventiva. Pero gracias por su comentario, pero se puede abordar de la manera en que lo acabo de comentar. No sé si tengan ahí algún otro comentario, alguna otra duda. Amigo, pues creo que ha sido ya muy generoso con el tiempo. Estas charlas son de 1 hora. Ya llevamos hora y media. Si quieres, los comentarios del licenciado Rubén Mendoza Vivas, por ahí también el abogado Bruno tenía que sean breves, por favor, y ya terminamos. Muchas gracias, amigo. Así será. Muchas gracias, Víctor. Maestro, muchas gracias por su ponencia. Escucho con atención todos los comentarios de los compañeros colegas y compartimos las experiencias. Pero con base a lo que he escuchado y he visto en la práctica, creo que es mucho más conveniente que hay detenido en flagrancia, solicitar de inmediato a la unidad de medidas cautelares o al centro de medidas cautelares, depende del estado, su denominación, pues una evaluación de riesgo, y con esa evaluación de riesgo tenemos más certeza para poder debatir la aplicación de una medida cautelar, tomando en cuenta todos los puntos que ustedes han mencionado. Si estamos hablando de que te están citando una audiencia inicial, bueno, pues entonces solicitar también la evaluación de riesgo, y ya llegamos con esa evaluación de riesgo a la audiencia inicial, y ahí con base a eso ya tenemos fundamentos, ¿verdad? Si hay una orden de aprehensión y te dan la orden de aprehensión, pues en el momento en que se lleva a cabo la ejecución de la orden, pedir a la unidad de medidas cautelares la evaluación de riesgo, que trabajan más rápido cuando son detenidos y cuando no hay detenidos, y de esa manera creo yo que se evita uno muchos problemas de presentar testigos, documentación, pues se los presenta directamente a la evaluación de riesgo, y los de unidades de medidas cautelares son los que van a los domicilios, verifican, checan y al final nos dan objetivamente un mejor riesgo de evaluación. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por su comentario, abogado. Sí, efectivamente. Bueno. Perdón, sí. No lo dejo hablar, doctor. Quería Gracias. hacer una sugerencia nada más, que nos hablaran algún día en estos grupos del aseguramiento, de la medida cautelar de aseguramiento de vehículos, porque también es importante tener nociones de cómo poder, pues ahora sí que recuperar vehículos. Yo tengo un carro retenido más de 3 años y medio, va para 4 años y el juicio acabó y no me lo quieren regresar. Entonces, ese era mi punto, que algún día nos pudieran hablar de esto. Ya obviamente no pudimos hablar, pero sí es una medida cautelar, evidentemente, ¿no? Muchas gracias por los comentarios. Bueno, primero teniendo al anterior comentario, efectivamente es muy cierto su apreciación de que cuando sepamos con tiempo, por ejemplo, que hay un citatorio para una audiencia inicial, pues sí tenemos la oportunidad, y casi nadie lo hace, de ir a la UMECA, a la Unidad de Medidas Cautelares y Supervisión Judicial del Proceso, y solicitar una evaluación de riesgo. Sería un muy buen tip, porque regularmente cuando llegan las audiencias, el MP no lo lleva, y cuando llega uno con el juez de control tampoco lo solicitan allá. Sería muy buen tip. El tema es cuando son con detenidos con orden de aprehensión, es complicado, porque si bien es cierto, como usted dice, es más rápido, a lo mejor no nos da tiempo para el momento de la audiencia del debate, la inicial, pero como usted sabe, lo detienen hoy, a las pocas horas le llaman, se lleva a la audiencia, y luego nada más el juez califica, ¿sabes qué? Se llevó a cabo esta orden de aprehensión, se cubrieron los requisitos, vamos a la formulación de imputación, debate y medida cautelar. A lo mejor para ese momento nos da tiempo, pero podemos solicitarla para efecto de posteriormente solicitar una revisión de medida cautelar, pero es muy buen tip, le agradezco el comentario. Referente al último comentario que nos acaban de hacer, no es necesariamente una medida cautelar, tenemos que revisar bajo qué argumento existe ese aseguramiento y por qué, y qué pasó con ese bien, porque si ya acabó el proceso, pues ahí hay algo que a lo mejor no sabemos, que tenemos que revisar. Pero sí, posteriormente sería interesante, a lo mejor, ahorita que nos está escuchando el maestro Víctor Rivas,
tratar temas referentes a esos puntos que acaba usted de comentar, porque incluso a lo mejor también sería conveniente hablar sobre extinción de dominio, hablar sobre aseguramientos, otro tipo de temas que también nos han sido a lo mejor tan abordados, pero eso ya quedará al arbitrio del presidente del colegio. Pero sí tendríamos que ver en su caso en particular por qué situación se está dando así ese caso, porque no es una medida cautelar propiamente hablando, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Las órdenes. Amigo, no sé si hay algún otro Bueno, comentario. pues el licenciado Rafael Morales, ahora sí, con él concluimos. Adelante, por favor, Por licenciado. favor, sea breve, abogado, hay Sí, que tomar en consideración el tiempo del ponente. Ya fue muy generoso, ya lleva 40 minutos de más, por favor. sí, buenas noches. Agradeciendo el espacio que nos proporciona el instituto y principalmente el ponente. Únicamente quería comentar si para una revisión, para un cambio de medida cautelar en Ciudad de México sería indispensable el informe de la USMECA. Para una cuestión de argumentación sí puede ser necesario, ¿verdad? Porque recordemos que el Ministerio Público de repente toma nada más proporcionalidad, idoneidad, pero no muchas veces habla sobre los riesgos procesales de manera objetiva porque no existe ese estudio. Lo habla de manera subjetiva, argumentando puntos del 168, 169, 170, pero sin ningún punto en concreto u objetivo. Sí, yo considero que es necesario, es importante que lo tengamos para efecto de poder llevar a cabo una revisión, obviamente con otros puntos que se necesitan, ¿no? Para que haya un cambio de circunstancias, como lo establece la Corte. Si ustedes pueden buscar jurisprudencia, hay jurisprudencia al respecto, donde, si me permiten, les doy rápido unos criterios jurisprudenciales para que los tengan a la mano. Me dicen si pueden ya apuntar. Sí, Y, por favor. claro, está el registro digital 20, 27, 12.7 y el rubro no lo apuntan, no se los voy a dictar así, es prisión preventiva justificada, estándar de prueba específica para considerar aprobada la falta de arraigo como indicador de peligro procesal de sustracción del imputado para efectos de su imposición. Esto nos puede servir como elemento para solicitar una revisión de medida cautelar. Les voy a dar otro registro, si lo pueden apuntar por favor. Es el registro 20, 25, 23, 8, y este ya habla propiamente de cuándo se da la variación de condiciones para poder debatir y solicitar una revisión y modificación o su sustitución, dependiendo del caso, de medida cautelar. Les voy a dar otro registro, que es 20, 26, 32, y también se refiere a hablar respecto a la variación de condiciones para efecto de solicitar la revisión de medida cautelar. Otro registro que les quiero dar también rapidísimo es el 20, 18, 35, 9. Ese es un punto importante en la argumentación que, palabras más, palabras menos, señala una máxima de que pueda tener algún delito que se esté investigando, no es justificación para la prisión preventiva. Es un argumento que podemos utilizar en cierto momento. Y referente al tema de varios domicilios, les doy el registro digital 20, 17, 69, 0. Revísenlos, son criterios jurisprudenciales que les van a ayudar mucho para los que estamos ahorita abordando. Maestro Mario, nada más si me permite, en relación a la última pregunta de alguien para la evaluación de riesgo, me permito compartirles el correo electrónico para peticionar eso. Claro. Es medidas.cautelares, ahora abrevio Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, lo abrevio es tsjcdmx.gov.mx. Ahí pueden hacer sus solicitudes de suspensión condicional del proceso, de si celebró acuerdo reparatorio para las medidas cautelares, la evaluación de riesgo, y sí les van a pedir, aparte de su petición, que adjunten el nombramiento y los datos de su asunto. Gracias. Muchas gracias por la aportación, licenciada. Creo que es un tema muy importante.
para que ustedes no necesariamente tengan que ir directamente a presentar a la oficina de partes, puede ser mediante correo, y como dice la abogada, ellos les dan seguimiento pronto a su solicitud, obviamente acompañada con su nombramiento, y ellos les responderán el correo y les pedirán una serie de requisitos para que, si su cliente está, en su caso, privado de la libertad, ellos le indicarán, tal día, tal hora lo vamos a ir a ver, va a ser la entrevista, tú preséntate a la unidad de medidas cautelares y vamos a hacer la visita a los familiares. Es para que tengan conocimiento de, más o menos, de cómo va a operar el seguimiento de esa solicitud. Doctor, muchísimas gracias. Linda noche. Excelente ponencia. Muchas gracias al Colegio Mexicano, gracias a todos. Muchas gracias Muchas gracias, al amigo. colegio. Muchas Tienes gracias. en el chat varias felicitaciones. El licenciado Javier Olea, Muchas el gracias. licenciado Filogonio, Betsaber Osiris, la licenciada Alma Rosa, la licenciada Mariela, todos te felicitan, dicen que es una excelente ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias al colegio, muchas gracias, amigo, muchas gracias a todos los participantes por su tiempo. Fue un gusto estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, excelente noche.